Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast día viernes con Fabián Cortés. ¿Cómo estás, Fabián? Muy bien, Rocío, de verdad, feliz de estar acá nuevamente, aunque algo preocupado. Ay, ¿qué onda? ¿Te contagiaste con Maturana? Ya, a ver, ¿por qué No, estás preocupado? desde el día de ayer, desde el día lunes, no sé si te has Desde el dado, día ayer lunes, pero hoy día es viernes, po. o sea, Estoy perdido. Puta que te sí, preocupa. desde el día de ayer, o en realidad, desde el día lunes, durante toda esta semana, hemos podido ver prácticamente una cadena nacional sobre la ex alcaldesa de Maipú, ¿Ya? Katy Barriga, que de hecho sí se escribe Katy Barriga, fue lo primero que salía de la duda, no es Catherine Barriga, es Katy Barriga. Pero es que a lo mejor se cambió el nombre para que la pudieran encontrar en el voto, pues. Eso lo hacían. Sí, lo hacen como Sí, Rojo Edwards. Florcita Mortúa. Florcita Mortúa la primera vez no salió porque nadie lo conocía y después se puso Florcita Mortúa en el voto y pudo salir así. Interesante estrategia. Ajá. Cuando el personaje en realidad le gana al político, ¿cierto? A ver, pero es que tú dices que escogen a los personajes y no llevan políticos o que los personajes se transforman en políticos, no te entendí. Siento que a veces se lleva un personaje más bien. Yo creo que es una corriente, ¿ah? Una corriente fuerte de llevar gente que podía traer votos sin importar la calidad de la gestión o del trabajo que pudiera hacer, lo que importaba era llegar a ese poder. Ahora bien, ¿sabes qué? Últimamente hemos tenido casi una oleada de alcaldes que están siendo investigados de distintas tiendas políticas. Ujú. Quizás por alguna razón, más de un sector, aunque no sé si en realidad sea relevante, porque más bien una tienda política no hace al que está administrando, ¿cierto? Mira, a ver, ¿qué es lo que te preocupa? Me preocupa la cantidad de alcaldes que en este momento están siendo investigados por cometer delitos. A mí me parece bien que se investigue todo lo que haya que investigar y que tengan que salir todos los que tengan que salir. Lo que me preocupa es que los partidos no hagan un mea culpa real al respecto y sigan siendo como inmaculados y no hagan acuso de recibo de lo que les compete por poner personas que no llevaron adelante una alcaldía como correspondía, o que los dejaron solos en su minuto, que creo que no es el caso de Katy Barriga, que eventualmente a ella sí la trataron de asesorar en ciertas instancias. Pero lo que me preocupa es eso, que los partidos políticos no se den cuenta que tienen una gran responsabilidad respecto a esas personas y sigan como caballo bandido poniendo sus personas adelante y diciendo, porque yo ya gané la alcaldía, entonces ahora puedo seguir, como pasa en el caso de tanto la UDI como el Partido Comunista. Ajá. Porque el Partido Comunista también sigue tratando de poner al Delfín de Jadwe en Recoleta y mantener el cupo para ir hacia Hasler, que está cuestionada por Sierra Bella, y me parece igual de complicado que la alcaldesa Peñalosa vaya en la UDI a la reelección en Las Condes y que Renovación Nacional trate de ir de nuevo en Vitacura. Me parece ridículo y me parece que no hacen ningún grado de mea culpa de lo que les compete. Eso me preocupa a mí y me molesta. Pero también existe este factor cierto de que la ciudadanía olvida bastante pronto. Oye, y eso no es un tema nada más de Chile, ¿ah? Porque si uno mira a Estados Unidos y ves cómo votaron en Iowa, que arrasó Trump, que tiene no sé cuántas cosas guardadas alrededor de él, o sea, que está en este momento en la justicia por distintos motivos, incluso por generar un socavamiento a la democracia, Ajá, sí. y se lleva todos los votos casi así como victoria limpia, excepto por un voto de la delegación de Iowa. Entonces, sí, ya, pero O sea, esto un, pasa en las mejores familias. un presidente que no hace nada cuando invaden ¿cómo se llamaba? Cosa. En Estados Unidos. No, pero él estuvo llamando a que fueran al Capitolio Es en su el minuto. Capitolio. Incluso ya algunos estados han mostrado que tenían cierto grado de responsabilidad o le han achacado esa responsabilidad y él no podría competir en ciertos estados aún así. Le entregan el voto a ojos cerrados. Aún así. Yo lo encuentro ya, pero se supone que es una de las democracias más limpias, o sea, que queda para uno, que queda para acá que sigan reeligiendo una y otra vez y vemos otras cosas que pasan en los vecinos, donde presidentes que estaban en la cárcel salen nuevamente y no en la cárcel porque tenían un tema racial, no en la cárcel porque tenían
problemas como en el apartheid que tenías a Nelson Mandela metido Claro. en Sudáfrica mucho tiempo, después llega al poder porque había injusticia. No, estos están en cárcel por corrupción, porque les habían pagado plata por soborno, por montones de cuestiones, y salen de la cárcel y quedan como presidentes. Es preocupante y de hecho quería conversar este tema porque hay algo que me llama como profundamente la atención. A ver, ¿qué es lo que te llama profundamente la atención? Últimamente, a nivel de la sociedad chilena, hemos tenido distintas mujeres que se han vuelto líderes, ¿cierto? Comunicadoras, en programas de radio, en prensa, en política, ¿cierto? En deporte, etcétera, etcétera. Primeramente me llamó la atención del caso Katy Barriga es que ella acusaba prácticamente una violencia de género en contra de ella. ¿Ahora? Sí, de por qué la perseguían tanto. Seguramente porque soy mujer, mencionaba en varias cuñas y de las escasas, en realidad, cuñas que la prensa pudo obtener de ella, porque básicamente se comunica mucho a través de redes sociales, donde es súper sencillo, ¿cierto?, decir lo que uno quiera, pero sin recibir un feedback de vuelta. Depende, porque cuando tú dices siempre hay un tuit y te vas a mirar para atrás, pregúntale al presidente si no le ha llegado alguna de las cosas que puso Del museo tuitero. años atrás, siempre hay un tuit. Entonces, claro, cuando tienes las redes sociales siempre va a quedar algo ahí atrás que te viene de vuelta, como un boomerang No, finalmente. claro, sí, en ese tipo sí, pero cuando tú haces como un live, por ejemplo, expresas, ¿cierto? Ujú. Dices que, no sé, eres inocente, que no hiciste nada y en realidad no hay una réplica de alguien que te esté cuestionando o una conversación o un debate. Entonces, no sé, Rocío, si a ti realmente te parece que esto es un tema de género. No, yo creo que no tiene nada que ver con un tema de género que se haga un estudio de qué es lo que pasa detrás. O sea, es lo que esperaría después de cada uno de los cierres de ciclo electorales. O sea, cuando termina el periodo de una autoridad, en todas las municipalidades se debería hacer ¿cómo se llama? Una auditoría externa. Eso se debiera hacer en todas. Recordemos Ujú. que aquí el caso Cática Barriga salta porque sale Bodanovich, que es el nuevo alcalde, y va a hacer la auditoría que está comprometida, y salen todos estos casos de triangulaciones de dineros que no es que ella, no se le está acusando que ella se lo llevó para la casa, como en el caso de Vitacura, por No, no ejemplo. sé si se descarte realmente. Pero no, A, entiendo que a no lo es menos, el meollo del asunto, ya, estaba más dado porque se dilapidó los fondos municipales en cosas que no tenían mucho sentido común municipal. El miércoles les mostraba a los que estaban viéndonos por YouTube, les mostraba un meme que mandó Juan Carlos Claret, que salía, salía ¿cachai? La película Ted del sí. osito, ya pues entonces sale como en corte y era la abogada Katy Barriga, así el osito. Bueno, ¿por qué lo pusimos? Porque claro, ella en su minuto compró un montón de ositos de peluche y los puso, hizo O- una reunión con los ositos de peluche. Entonces, a ver, Cosa innecesaria. Un spa para el adulto mayor. ay, no sé. O sea, ¿qué municipio en realidad puede tener Es la que, suficiente solvencia de hacer un spa para el adulto mayor? Yo creo pero no que, sé qué traía ese spa para el adulto mayor. Tendríamos que verlo. Lo que pasa es que tú dices spa para el adulto mayor y a mí inmediatamente se me ocurre que hay muchos adultos mayores que tienen problemas, por ejemplo, en sus pies. claro, Y es un tema súper importante para ellos hacer la pedicure y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando hablamos de spa, ¿de qué estamos hablando? claro, uno se imagina quizás máscaras de barro, piedras calientes, Claro, ¿cierto? entonces habría que ver porque de repente podemos estar hablando de spa, pero quizás netamente era que le hacían la pedicure y un par de Claro. masajes y le cortaban el pelo. Ya, a lo mejor tenía el grandilocuente nombre de spa, pero no eran las piedras calientes los masajes. Entonces habría que ver qué era lo que había detrás. Es interesante ver también cómo, cierto, quizás estás al borde de lo que una comuna necesita, porque ese es el punto. Lo que decías tú, igual aprovechando de aclarar, la auditoría externa, la ley te faculta, y de hecho faculta a todos los concejales de Chile de a lo menos una vez al año solicitar y pedir una auditoría Cualquier concejal lo puede hacer cualquiera. Sí, o sea, se pide el acuerdo, ¿cierto? y se vota en el Y consejo. se vota en el consejo. Ahora, qué extraño sería solicitar una auditoría externa, ¿cierto? Y que alguien diga que no. Es Pucha, bastante pero raro. es que no sé, pues si vemos aquí en Osorno que se suponía que Meterio Carrillo se había comprometido a hacer una auditoría externa de Bertín Ujú. y ninguna cosa ha pasado. Se solicitó. O sea, él se comprometió cuando iba de campaña, entiendo yo, a hacer esa auditoría. Por eso yo el otro día conversaba también con Héctor y decía, importante es que de repente se cambie
de partido, no solamente de personas. Porque en el caso, por ejemplo, del Tronco Torrealba, quedó dentro de la misma coalición, quedó dentro, o sea, cuando él ya no podía ir a la reelección, se generaron estas primarias, ganó Evópoli y Evópoli lo llevó a la Contraloría y se destapó todo siendo del mismo sector. Entonces tú tienes ahí que no necesariamente tienes que cambiar de sector, pero sí que cambie de partido político y ya eso te permite generar una limpieza. En cambio acá, en Osorno, no se ha cambiado de partido político nunca. Siempre ha estado la DC desde la vuelta a la democracia, siempre ha estado la DC. Entonces, ¿sabemos realmente cómo está el uso, la utilización de los fondos aquí a nivel local? A mí me queda la duda. Interesante lo que mencionas porque efectivamente las auditorías, ¿cierto? O a lo menos lo que yo quiero mencionar es que muchas veces la ley no se entrega estas herramientas. Ahora, que no se quiera apretar esa tecla, ¿cierto? Ya es una decisión propia de las autoridades de turno, ¿cierto? Ujú. Ahora, yo creo que no quiero pasar por alto lo que decía, aquí hay responsabilidad de partidos políticos. Katy Barriga tenía una cercanía con un partido político porque es independiente, pero es que Pero claro, está o sea, casado está con casada, Joaquín Lavín Jr., po. su suegro, ¿cierto? Por supuesto, Joaquín Es Lavín, que Joaquín Lavín alto conocimiento de cómo se maneja la municipalidad, ¿eh? también, y yo creo que uno de los rostros más importantes o relevantes que tiene la UDI. Sí, ahora igual es interesante hasta qué punto, yo creo que quizás ese cuestionamiento es importante, hasta qué punto pueden los alcaldes ser manejados por los partidos políticos, cuál es el rol ahí entre medio que tienen para poder ir diciendo aquí vamos bien y aquí vamos mal. Yo entiendo que al parecer algunas cosas, voy a tirarlo solo como rumor porque no tengo a ciencia cierta, en la municipalidad de Puerto Octay también hubo problemas y creo que también ahí trataron de intervenir y en vez de ayudar, bajaron más a la ¿Qué alcaldesa. tipo de problema? Mira, no lo tengo bien claro, pero creo que es Mm, un tema de gestión, que en ya, algún minuto se mencionaba, pero no quiero, pero sé que algo hubo ahí también con la lo alcaldesa. vamos a dejar anotado Búscalo, en búscalo. el Sí. tintero y lo vamos a desarrollar. Sí, entonces el tema está en cuando tú traes a las personas y cuando son nuevas y toman alcaldía porque tienen estas ganas de venir a apoyar, te puedes caer en dos cosas. Una, en que no tengas los conocimientos suficientes para poder avanzar. Por ejemplo, la Municipalidad de San Pablo, cuando recién tomó la alcaldía, se quedaron el primer año sin ningún proyecto, porque no tenían equipos suficientes para poder ir a postular los proyectos. Creo que eso fue porque a Puerto Octal también le pasó lo mismo Mm, porque no tenían equipo suficiente para postular a los proyectos. Entonces, ganan la elección y los dejan solos en vez de ir a apoyarlos para ir a avanzar en esas comunas en particular. Entonces, ahí es donde me cabe la duda y la responsabilidad que tienen también los partidos políticos. Ahora, los partidos políticos tienen financiamiento estatal, sí, pero ese financiamiento siempre está amarrado a la cantidad de diputados y senadores que tú tienes. No es así como que a todos se les da por igual, ni todos exactamente. tienen exactamente el mismo patrimonio. Sabemos, por ejemplo, que el Partido Socialista tiene un amplio patrimonio que lo acumuló durante mucho tiempo y que tiene inversiones y un montón de inmobiliarias que les permite solventarse. Lo mismo pasa con el Partido Comunista. Entonces, los fondos que tienen asociados son mucho más grandes que otros partidos más pequeños que no tienen la misma posibilidad como tú y como yo. De hecho, quería mencionarlo. Que, ¿ustedes tienen inmobiliaria? No, nada. ¿No? No, no. Arrendamos Arre- arrendamos una Una casita, sede. una sede. Chuta. Bueno, Sí, nosotros tampoco. Pobres. 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 Somos pobres ahí. Aferrados. Sí, de hecho nos Sí. cobran. Sí, no quiero hablar mal de mi partido ahora, pero lo voy a dejar por ahí. Pero tú tienes que pagar una cuota. Se supone que todos deberíamos pagar cuota dentro del partido y eventualmente para que los partidos tuvieran ese... Es que ahí que es primero el huevo o la gallina. Tú le das más al partido político para que efectivamente tengan más herramientas para poder fiscalizar y apoyar y todo, porque decimos, efectivamente los partidos políticos debieran hacerse cargo de este tamiz, de quién tú pones, cómo tú pones y cuánto le ayudas después. Exactamente, así debería Pero ser. ¿tiene los recursos suficientes para poder hacerlo? En el caso de los partidos emergentes, yo creo que no. O sea, si le preguntamos a amarillos, demócratas, a todos estos que son nuevos, los chiquititos, es súper difícil ser un partido político nuevo. En cambio, los que vienen a arrastres como que tienen esa hegemonía y no. Le voy a enviar directamente este podcast a nuestro presidente regional porque partido nuevo no somos. Así que, por favor, háganse cargo de eso. Partidos nuevos no son, pero sí salieron después del Partido Socialista. ¿De Sí, qué año claro. es el PPD? El PPD no tiene más de 40 años. No, no me
recuerdo bien cuántos El años 15 de tiene. diciembre del 87, no tiene más de 40 años, pero Sí, está cerca. sí está cerca. Está cerca. Yo pensé que era más nuevo. Pensé que era después de la vuelta a la democracia, pero está ahí cerca el plebiscito. ¿Nunca habías visto nuestro hermoso logo por ahí? Sí, pues sí lo había Sí, visto. Estoy y hace aquí. tiempo. O sea, si tenemos ¿Y se mantiene? Sí, podría hacerle ahí un refresh al logo. Pero está bien, está bonito. Ahora, Te salió el alma. Lo amas. lo amo en secreto. Necesito un pin presidente regional. Hoy sí. Sí, acá, para tenerlo aquí abajito. Tienen De 40, casi 40 años. casi 40, sí. Eh, En fin, ya, ¿qué le iba a mandar a decir a tu presidente regional? no, que de cierta manera también el tema de los partidos políticos yo creo que tienen que cambiar la mirada. A ver, expláyate. Cambiemos la mirada en qué sentido. De repente tenemos a estas personas independientes que postulan, ¿cierto?, un cargo de elección popular bajo el alero de un partido, ¿Ya? apoyados por, ¿Correcto? ¿cierto? Pero después, esto es como darle un voto de confianza al partido. Después estas personas que salen electos se Se alejan de pueden un partido. desligar. O de hecho la gran mayoría lo hace. Y que es Pero, sumamente interesante también ver cómo estas autoridades que en un momento ocupan el sistema, ¿cierto? Básicamente, para salir electos después se apartan y siguen manteniendo una no dependencia, ¿cierto? O no participación en un partido político. yo creo que seguimos una inercia bastante mala que en algún minuto se trató de romper y que no hay por dónde agarrarla, porque bien dices tú que tienes a los independientes que van por un partido político, pero cuando tú tratas de buscar por qué vas a echar mano a los independientes, porque no tienes suficientes personas que estén militando dentro de un partido Exactamente. político. Pero por otro lado, militar en un partido político es entregar parte de tus libertades, porque te estás sometiendo a una estructura también. Y eso es sumamente complejo en cómo lo estamos llevando el día de hoy, en el sentido que todos estamos como mucho más empoderados y el ceder parte de tus libertades es algo bastante complejo. Y dentro de un partido político que generalmente vienen con estas estructuras súper jerarquizadas, que las figuras vienen desde arriba y tú tienes que aplicar lo que se te está diciendo y no necesariamente tienes toda la información, yo creo que no han tenido un refresh estos partidos políticos de cómo se debieran gestionar internamente para poder hacer que más personas Mm. estuviesen dentro del partido político. Me va mucho con lo mismo que decían, que pasa ya, que es como un disclosure también. Cuando estábamos en el seminario, mucho se decía que el problema estaba en que nos invitan a participar, nos piden hablar, nos escuchan, pero hasta ahí llegan. Lo que nosotros decimos no tiene mayor relevancia. Yo creo que en los partidos políticos también pasó eso, que en su minuto de gloria, cuando recién se crearon, cuando tenían esta mística que están todos alrededor de los 80, bueno, algunos venían de antes, como la DC en los 60, etcétera, tenían esta mística de más horizontalidad. Estamos todos juntos tratando de cambiar el mundo, de llevar adelante nuestros ideales, etcétera, etcétera. Pero eso cada vez se jerarquizó mucho más y las cúpulas se anquilosaron en este lugar, porque no es extraño escuchar a alguien de un partido político decir, es que mira, yo llevo 30 años aquí, por lo tanto, soy yo el que tiene que ir en este cargo y ustedes tienen que seguir esperando y seguir esperando y seguir esperando. Entonces yo creo que también está ese tema generacional de ciertas personas que iniciaron este camino, pero no se preocuparon de entregar las antorchas a los que venían más Mm. abajo, de darles poder efectivamente. Entonces están netamente como instrumentales. Y el tiempo que tú le dedicas a un partido político es distinto. Tú le estás quitando tiempo a tu familia, a tu trabajo, etcétera. Por lo tanto, tú esperas que el tiempo que tú le dedicas a un partido político sea recompensado de alguna manera. Tenga algún rédito. Claro, y no solamente de que te vayan a dar un puesto, sino de que tu voz sea escuchada y tomada en consideración para la toma de decisiones finales. Y los partidos políticos actuales yo creo que carecen mucho de eso, de que la voz de el militante común llegue a que su voz sea escuchada y sean considerados para la toma de decisiones finales, porque finalmente todo se decide en Santiago entre 3 y 4 personas. En la cocina política. Y eso es lo que molesta, po. Entonces, Sí. ¿para qué voy a perder mi tiempo en temas políticos si puedo estar haciendo muchas otras cosas? Si yo estoy bien dentro de mi vida, estoy bien, ¿para qué voy a perder mi tiempo en esto? Es un buen punto, es un buen punto, de verdad que sí. Creo que concuerdo contigo, la política no ha sabido encantar, ¿cierto? Porque tampoco cede el poder, evidentemente. Y ¿sabes qué? Me quedo dentro de este podcast con algo sumamente importante. Los partidos políticos, si tampoco son capaces de entregar el poder, háganse cargo Claro. de sus alcaldes, ¿cierto?
A mí me pasa, por ejemplo, que en San Pablo básicamente se hizo quebrar a la educación y yo no he escuchado ningún pronunciamiento de RN al respecto. O sea, podemos discutir el tema de la gestión o qué es lo que pasó, pero cuando haces quebrar una comuna en el ámbito de educación, cuando afecta a los niños y a las niñas de una comuna, ¿en serio no vas a decir nada? ¿Sabes qué? Yo creo que acabas de dar en el clavo, Fabián. O sea, si las decisiones las están tomando en Santiago, bueno, Santiago esperamos que respondan. O sea, si realmente son ustedes los últimos que tienen la llave para decidir quién va o no va en una candidatura y son la oferta que le entregan a los votantes, entonces debieran ser ustedes también quien efectivamente se hagan cargo cuando una de sus elecciones no vaya, no esté cumpliendo y actuando en tiempo y forma como debiese actuar. Exactamente. Tiene que haber ahí un contrapeso, ¿cierto? De que Una accountability, po. algo que nos haga entender de que estas cosas simplemente no pueden suceder y no tener un costo que pagar. Exacto, o sea, tienen que tener ahí algo que falta y no solamente, y ahí es donde tú dices cómo los otros le dan el espacio y cómo son tan carepalos de decir, yo quiero llevar de nuevo a Daniela Peñalosa. Pues arregle su tema y después vuelve. Exactamente. No siga quedándose ahí, deje que otro venga, abran, sean transparentes con la entregada de la información y después, si es que está correcto, vuelve de nuevo a la elección. ¿No será algo similar a lo que pasó con esta candidatura presidencial de Franco Parisi? A ver. Esta deuda que tenía de pensión de alimentos. Son aquellas cosas que nosotros deberíamos ser un poco más tajantes y dejar a estos políticos afuera. Bueno, pero ahí él iba por un partido nuevo, pues, el PDG. No iba por los partidos tradicionales. Y al parecer no era tan relevante para que saliera. O se lo sacaron después, no sé. Sí, o quizás la exalcaldesa Karen Rojo vuelve, postula. Bueno, se supone, esa era una de las cosas que me gustaban, que eran las muertes cívicas cuando había alguien Y que... lo sufres, ¿no? Es Sí, que eso era duele. es que duele porque acá cuando estábamos hablando de que nuestro sistema político tenía un problema, había una oportunidad para cambiarlo y eso a mí me gustaba mucho que fuera. Ahora, debo decir, igual respiré aliviada cuando no salió, ¿cachai? Cuando no se aprobó la nueva constitución, porque igual tenía algunas cosas que molestaban. Pero el tema está en que esto que podríamos haber avanzado, partimos Pero por ese. respiraste aliviada, pero si tú Yo iba por ibas el apruebo. por el A favor. favor. Sí, es que habían algunas cosas que, a ver, mi respiro de alivio iba porque si es que hubiese ganado eventualmente, se concreta esta apuesta que había hecho cierto sector de que tenías que pegarle a otro para que pudiéramos avanzar. Y eso no me gustaba para nada. O sea, a mí habían varias cosas dentro de la propuesta constitucional que me gustaba, pero lo que no me gustaba era el tono con el cual se estaba llevando adelante la propuesta, ¿cachai? Y ese tono era el que era una apuesta de cierto sector de decir, tenemos que irnos en contra de un grupo de personas del país para que esto se apruebe. Y eso no me gustaba. Entonces, si eso ganaba, efectivamente, Iba a ser como darle la razón a ese a esa argumento. forma de hacer política que a mí no me gusta, ¿cachai? Yo a lo mejor soy súper soñador, idealista, pero pensar que tiene que cierto sector desaparecer para que nosotros podamos estar bien, me duele, No. pues, me duele también. No es el camino. No es idóneo, ¿cierto?, apelar a una política violenta. No, pues eso es lo que me molesta. Y de esa palabra te quiero dar un último datazo. Ya. ¿Sabías que el alcalde de Carter pide cancelar a Damas Gratis del Festival de Olmué por apología a la violencia? Que es como un Ay, paralelo sí. de lo que pasó con... Quería hablar con el tema Peso Pluma, pero no nos alcanzó el tiempo. No, pero ahí la dejo. Damas Gratis. Ya, voy a tener que cachar. Me imagino que lo escuchas todos los días. No tengo idea quién es. Pero lo que sí, también estoy muy enojada con lo que le pasó a Gonzalo Blumel, que lo funaron, Lo funaron. pegaron y todo, y creo que no hay espacio para la violencia en este minuto dentro del país. No corresponde. Chile ha aprendido mucho en los últimos años. La violencia no se justifica, ¿cierto? De ninguna forma el diálogo tiene que ser primordial y nada, o sea, uno puede pensar distinto, pero llegar a los golpes no es el camino. O sea, a él le tiraron un montón de panfletos en la calle y lo hostigaron todo el rato, y una persona que a mí tenía la posibilidad de conversar con él en la interna y realmente estaba tratando de ponerlo mejor y jugándose mucho el pellejo, y creo que no es justo. Pero bueno, se nos acabó el programa, les deseamos un muy buen fin de semana y nos vemos el día lunes en otro Política. Nos vemos. Chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast.
feliz si compartes nuestro contenido Y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.